Psicología social informática. Socioinformática. La metáfora del ordenador en el campo social. Dedicado a EPR y su laboratorio social. Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador. Derechos reservados. Psicología social informática. Estamos programados, simbólicamente, con el lenguaje como instrumento de subjetivación y programación, pero programados. Con la familia como grupo programador, pero programados. Con modelos o ejemplos familiares, sociales, educativos, mediáticos, culturales, pero programados. Todos programados. Con un sujeto que se programa a partir del programa familiar y social, pero programados. Con una cultura y su programa sociocultural, pero programados. Programados en la escuela, a través de la TV o Internet, un padre o sus sustitutos, una madre, un amigo, un grupo de pares, un consejo, un legado, un abuelo, la misma maestra, pero todos programados. Un programa hecho de palabras, de ideas, de sentimientos, de modelos vinculares, de transmisiones y miedos, de males de archivos, de modelos positivos y negativos, de condenas y éxitos, pero todos programados. Es lo que vamos a estudiar desde la psicología social informática, como forma de actualizar el lenguaje, nuestro ECRO, nuestro rol, en función de la revolución cognitiva, informática, mediática, telemática y robótica, la misma computadora y su lenguaje de ordenador. La mente es un programa simbólico, psicológico, hecho de modelos vinculares, de consejos y palabras, de pensamientos y de inteligencias múltiples, de la mirada de mamá y papá, de la moral social, los ideales epocales, de películas y novelas, de máximas y aforismos, de ideas y teorías, de las palabras de un profesor, todo. Socioinformática. Confluencia entre psicología social e informática, el modelo del ordenador, los programas, lo que Pichón vislumbró en Psicología de la vida cotidiana, en un artículo, Destino y computadoras. Es la metáfora del ordenador, llevado al campo de la interciencia pichoniana, la psicología social, considerando los vínculos, roles, grupos, parejas, proceso grupal, la familia, las instituciones, como programados. Programados en relación a la maquinaria social, o programa social, véase, socioanálisis. Los vínculos se programan en la familia en lo que conocemos como socialización primaria, que podemos considerar como programación primaria. Luego sigue el jardín, la escuela, los grupos de pares, la influencia de los medios, la misma web. La mente y sus capacidades, como el lenguaje, también constituyen un programa verbal, un lenguaje programado, cuyos mecanismos y procesos funcionan en modo automático. La inteligencia es otro ejemplo de programa, que ayuda a estructurar o programa la realidad social. Cabe recordar a Freud también en su primera tópica, cuando hablaba de aparato psíquico, en honor y en consonancia con su época, no había sino aparatos. De modo que, cuando surgió la cibernética en los 40, Pichón también habló del tema y hasta el propio Lacan en su Psicoanálisis y cibernética, donde sienta las bases de un inconsciente estructurado en forma cibernética, como teclado lógico, como programa. Pichón y la operación computadora. En su artículo de Psicología de la vida cotidiana, Destino y computadoras, 1966, Pichón escribe sobre el baile de las computadoras, conjuga psicología social y cibernética, para explicar y predecir comportamientos. En base a un cuestionario, 100 parejas fueron entrevistados y el resultado fue que las parejas sujetos al mismo no coincidieron, no aparecieron roles complementarios sino diferenciales. Es decir, el tema que podemos considerar como incompatibilidades en la pareja. Pichón lo vinculó con los roles adjudicados por la sociedad, merced a procedencia de clases, cultura, etc. Pero lo patente es que no hubo muchas coincidencias. Algo significativo era que las parejas fueron armadas con integrantes de la clase media y alta, lo que sí es previsible que conduzca a incompatibilidades. Las preguntas articulaban la pareja de los padres así la función de la familia, con lo que, ya nos indica que para Pichón, la pareja de los padres y la familia aparecen como cruciales. Eran 20 preguntas y se cargaron primero las fichas femeninas y luego las masculinas y el resultado considerado. Con los resultados se elaboró un prototipo, abstractus, de cada clase social, aunque las parejas armadas por la computadora no coincidían con las reales. Concluyó Pichón. La expectativa creada por la operación computadora y el hecho de que ninguna de las parejas construidas por ella coincidiera con algunos de los matrimonios participantes, viene a reforzar la idea de que el matrimonio vive una situación de crisis en la que debe modificar los criterios de articulación y compatibilidad.
El genio de Pichón ya vislumbraba que psicología social y cibernética, destino y computadora, se vinculaban como posibilidades explicativas y predictivas, lo que nos brinda un campo para estudiar los roles complementarios y diferenciales en las parejas, así como considerar la relación entre vínculos, programación de pautas según clase social y familia, programas de parejas, compatibilidades e incompatibilidades y sus relaciones con las actuales violencias en el amor. Vínculos programados. Mejor, roles y vínculos programados, internalizados, introyectados en el mundo interno, como sistema, como vínculos intrasistémicos, en relación con lo intersistémicos de la fuera. La cancha interna, como decía Pichón, aunque todo vínculo y rol se relacione con la cancha externa. Roles, vínculos y modelos vinculares, mejor, la pareja, de los padres incorporados como la pareja inconsciente, la pareja interna, que jugamos en el amor. Ya está, inscripto, grabado en base a observaciones del sujeto en la escena familiar. La programación temprana ocurre en el ámbito familiar. Los padres ofician de modelos de amores, de pareja, de valores, de cómo se debe ser. Ya, programado, o pre-gramado, tales modelos surgen como por ejemplo en el enamoramiento, sumiendo al sujeto en un trance vincular, en la marioneta de modelos programados, como ocurre en el amor. El amor ocurre en el plano del automatismo de los vínculos programados. Son formas de elección, forma de amar y ser amado, tiránico, como mandatos internos que pugnan por imponerse. Es la pareja interna que puja por ser reconocida. Muchos vínculos son, igualmente, programados, así como los roles. Son funciones sobre cómo ser en cada situación. Implican un escenario, un lugar, como aspecto de todo vínculo y rol. Un sujeto es así, un sistema de roles y vínculos fundados en modelos incorporados gracias a la identificación, pero no la simple imagen sino un argumento de pareja, de vida, un verdadero, guión de vida, y de pareja. Es decir, el programa existencial, de vida, como programa para ser, José Ortega y Gasset, se programa en base a modelos interpretados, modificados y nunca tal como sucedieron las cosas. Cuenta el rol de intérprete del sujeto que reconstruye en su adentro el escenario familiar y social. Solo así podemos entender lo que dice Pichón en uno de sus libros, que el sujeto está en la sociedad y la sociedad está adentro. La transferencia grupal como activación del programa subjetivo. Muy conocido como aspecto del proceso grupal, la transferencia constituye un momento en que se activan contenidos inconscientes en relación al coordinar o como transferencia recíproco entre los integrantes. Una repetición de patrones vinculares, una falsa conexión, dirá Pichón. Es decir, algo activa en relación a un otro como el coordinador que es percibido como un padre severo, indiferente, etc., tal cual en la escena familiar. Una pauta que se actualiza en el campo grupal. En otros términos, algo se activa en modo involuntario, o desde la terminología de la socioinformática, la activación de fragmentos de un programa inconsciente, como pauta de respuesta, como estilo de conducción, forma de ser o responder al otro. Es decir, la transferencia es la activación del programa inconsciente donde el sujeto ya posee los roles y el guión de respuesta ante ciertas situaciones sociales. Muchos consideran que, por ejemplo, el coordinador remite al modelo vincular con el padre, actualizándose pautas vinculares similares a las que el sujeto manifestó ante el mismo, como la rebeldía, indiferencia, reproches, etc., cuando constituye un programa sobre cómo responde en lo social ante ciertos personajes. Es decir, lejos de ser un acto involuntario en el sentido de un automatismo puro, el sujeto ya posee un programa vincular de respuesta ante ciertas situaciones así como ideas y fantasías que utiliza en el campo grupal y social. En este contexto, un sujeto suele responder desde su programa impuesto, según su estilo, su costumbre, su idiosincrasia, pero también puede responder de manera nueva, elegida, donde encontramos pautas viejas mezcladas con nuevas. Otro aspecto de la transferencia es que el sujeto defiende un estilo de vida, un programa de vida, un sistema de vida, y no constituye simplemente un estilo desligado de su sistema de vida. Se juega su cosmovisión, sus valores, contravalores, temores y defensas típicas, etc. Por lo que, el fragmento de actualización como transferencia implica en verdad un modo de ser, un estilo de subjetividad propio de un sujeto programado de una determinada manera. Familias y linajes que programan. En numerosas publicaciones sostengo la idea de que no existe una familia, sino dos, compuesto de dos líneas familiares, o dos sistemas familiares compuestos, alternativamente por la familia que una madre busca y la familia que el padre busca instalar tanto en el contexto de la pareja como para los hijos. Es decir, dialéctica de linajes, de estilos de vidas muy poderosas que cada uno busca legitimar. Pero aún, no solo que el otro valide o reconozca porque lo que se busca es que el otro acepte o quede encuadrado en dicha familia a la manera de un lecho de Procusto.
Es decir, el carácter impositivo de cada sujeto que busca la asimilación del otro en la propia matriz familiar y de pareja. Este proceso es inconsciente y para el sujeto es la realidad misma. De esta manera y fundado en un deseo tiránico, de alienación, cada partenaire se enfrasca en la carrera del amor buscando realizar o concretar, la familia inconsciente, la familia programada, la familia que lo vio nacer. Esto es inevitable porque nuestro sistema de intercambio según la antropología es que una familia da un hijo y otra familia da una hija, pero ambos no poseen la preparación para la reyerta del amor como alfabetización emocional, y simplemente, cada uno busca asimilar al otro a su sistema de vida. La diferencia surge porque ambos provienen de dos modelos de familias disímiles, y es también lo que denominé en otro escrito como la tragedia de la exogamía. La escuela familiar opera en un plano subliminal e inconsciente y se transmite todo un sistema de vida, de amor, de pareja, de familia, de problemas, peleas y conflictos, etc., sin que los hijos puedan tomar distancia psicológica de las mismas y poder elegir. Es una educación emocional impositiva y la transmisión transgeneracional e intergeneracional ocurre en el plano de lo velado, de lo que no se habla. De ahí que los hijos choquen en el amor y fracasen. El lenguaje programador. El mismo lenguaje es un programa simbólico, compuesto por un sistema de signos, articulados, según nos enseñó Ferdinand de Saussure. Cada signo se compone de un significante, o parte fónica, material, la palabra por ejemplo y un significado, o concepto. La palabra, pareja, y lo que significan. Dos personas que se aman. Sin embargo, y ya desde Freud y el psicoanálisis, las palabras fueron descompuestos en sus partes, en sus fonos, como procedió Freud en su psicopatología de la vida cotidiana, con el caso Signorelli. Allí, la palabra Signorelli se relaciona con contenidos inconscientes reprimidos, como el signor, el eli, con aliquis, etc., que remiten a ideas vinculadas con deseos reprimidos del propio Freud. Es decir, el olvido del nombre propio, Signorelli, se vinculaba con deseos y temores reprimidos en el mismo Freud. Allí, las palabras poseen partes, fragmentos, que se relacionan con deseos inconscientes, con ideas inconscientes, y no poseen un significado único como en la lingüística. Allí Freud opera lo que luego Lacan considera como significantes, o símbolos con significaciones inconscientes varios. Es decir, el psicoanálisis disolvió el signo en sus partes simbólicos. Este breve recordatorio es para que no perdamos el hilo de los hitos psicoanalíticos respecto del lenguaje para pasar a considerar su rango de sistema de símbolos, que al quedar grabado o asimilado, determina una subjetividad como efecto. Es decir, el lenguaje posee significantes que implican significaciones propias de una historia subjetiva, fundando la misma subjetividad y lo que conocemos como inconsciente. Este inconsciente es la batería de significantes que opera como un programa simbólico, que determina al sujeto y su historia, la identidad, el amor, todo. De modo que, lo que el psicoanálisis consideró como inconsciente, es el campo de la socioinformática, nuestro programa simbólico, nuestro archivo de datos y procesos, de recuerdos e historia, nuestro ECRO, subjetivo ignorado pero operativo para generar ideas, sentimientos, conductas. De modo que, el lenguaje funda nuestro programa con sus símbolos mnémicos, que implican un símbolo grabado, memorizado, todo un sistema de la memoria donde almacenamos nuestra verdadera historia, pero además, aspectos de la historia social, familiar, cultural, etc. En este sentido, el lenguaje es el instrumento que nos determina, nos programa, porque moviliza todo un sistema de símbolos que organizan y legalizan lo que denominamos como realidad humana. El sujeto y su mapa programado. Lo que solemos percibir como estereotipos, repeticiones, carácter, e incluso como forma de ser, o personalidad, no consiste sino en lo que el sujeto es merced a su programa. También un estilo de vida, pautado por el universo simbólico programado en que consiste la mente humana. Pero no es un automatismo a la manera de las máquinas sino algo simbólico, compuesto de ideas, recuerdos, pautas de conductas, un deseo maquínico, de luz, y en definitiva, de una historia emocional, como verdadera historia, que el sujeto ignora como universo del saber. Saber no sabido, decía el psicoanalista Manoni. Pero el sujeto no es su programa porque es efecto del mismo. De modo que, conocer al sujeto es conocer su programa, lo que le fue transmitido en su familia, en su clase social, en su cultura. Y para conocer a un sujeto y su programa necesitamos escuchar palabras, el universo de sentidos que ocultan sus palabras. Es decir, el carril del lenguaje. El programa, como memoria emocional, como sistema de habilidades y saberes, es referencial, sostiene al sujeto, es su mapa, su senda prefijada. Sin duda que es algo impuesto, transmitido por su familia, por ambos linajes, el del padre y el de la madre,
y en este sentido, conocer el programa materno y paterno ayudarán a comprender las problemáticas del sujeto, sus quejas y demandas, sus síntomas o señales de un mal de archivos, que son los males transmitidos, adicción, violencia de parejas, enfermedades mentales, etc. Anexo, conatología socioanalítica. Propuesta de socioanálisis pichoniano, como articulación transdisciplinar del socioanálisis, como estudio del inconsciente social, como programa social inconsciente. Conatología. Spinoza entiende por conato la idea de que cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser. Lo tomaremos como un gran principio, en la consideración de nuestra existencia considerada como programa para ser. Pero, vamos a redefinir el conato desde nuestra propuesta. Coincidimos en que todos nos esforzamos en perseverar en ser. Una insistencia en todos los órdenes de la vida y que organiza una existencia. El mismo programa de vida constituye el medio y el instrumento con el cual, por el cual y gracias al cual perseveramos en ser. Sin embargo, el sujeto, como diferenciación del programa de vida, se esfuerza en ser, aunque es mejor considerar que su programa lo obliga a ser, a la búsqueda para ser, como meta siempre ubicado en lo potencial de una vida, como futurición, como diría José Ortega y Gasset. Somos esforzados, por lo tanto. Pero hay más. En el caso de un padre y su hijo, el susodicho no podrá tolerar que su hijo adquiera otro estilo, formato, carácter o costumbre y luchará porque el mismo sea leal a su linaje, a su estilo. Sería el caso en que un padre identifica a su hijo a sus insignias, proyectándose en el mismo, exigiendo incluso tal presión parental, resulta así algo regular. Lo mismo para la madre en relación a su hija, aunque las presiones cruzadas también son regulares. Es decir, las presiones conformistas de linaje son regulares y tienen por objetivo el perseverar, en el nombre de las marcas de linajes, en el nombre de la línea familiar, de origen. A su vez y a pesar de la confrontación del linaje a nivel implícito, ocurre la defensa del programa de pareja, como síntesis del encuentro-desencuentro de los programas de amores respectivos. Siguiendo con el conato spinociana, aparece el, en cuanto está en ella, como lo que resulta pasible de muchas interpretaciones posibles. Desde nuestra óptica, lo que está en ella puede ser considerado como nuestra esencia, nuestra verdad inmanente, nuestro proyecto vital y programa para ser, a decir de José Ortega y Gasset. Como código de una vida, lo inmanente de nuestro, siendo Heidegger, nos impulsa en el sentido de la perseverancia, como mecanismo existencial fundamental. Lo que persiste desde el más allá como lo inmanente, constituye así nuestra motivación fundamental. Al mismo tiempo que funda, delinea sus objetivos, su camino, el sendero de cada cual. Decimos, código, porque constituye un registro simbólico de nuestro ser y que suele recibir el nombre de memoria. Sin esta memoria, actuaríamos fundados en instintos, y gracias a funciones automáticas, como en el reino animal. Pero sabemos además que aún tales suponen ciclos, organizados como un programa animal. De modo que, lo que nos lleva a perseverar en ser es nuestro programa de vida. Gasset consideraba que somos un programa para ser, orientado hacia el futuro. Sin embargo, el fundamento de tal fundamento es nuestra verdad formulada o no como frase originaria, fundante de un estilo del deseo de ser, de la subjetividad. Esta frase enunciada o no, es lo que organiza nuestro ser como devenir y como advenir. No somos lo que los rótulos y etiquetas cristalizan como estigmas del ser, sino lo que buscamos ser en concordancia con nuestro código fundamental. Decimos además que el conato como principio fundamental de la vida presupone nuestra verdad, la frase fundante y su vinculación con nuestro linaje, nuestros padres, los ancestros. Cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser, arraiga también en una verdad compartida en muchos de sus aspectos. Un padre o una madre conocen mucho sobre sus hijos y conllevan en su memoria muchos aspectos de la verdad de sus hijos. Pero no decimos que lo lleven en la conciencia porque en muchos casos ni sospechan de su existencia. Pero el núcleo de nuestro ser, la esencia de nuestra verdad resulta difícil de ser atrapada por el símbolo porque el mismo símbolo es efecto de todo un programa de vida, por lo que, solo recibimos, interpretaciones, de nuestra verdad. Incluso la que formulados como definición de sí. Como verdad ignorada, no recordada por su carácter simbólico, no obstante resulta eficaz para orientar y programar una vida. Habíamos dicho que tal frase puede ser formulada o no en el sentido en que constituye el indicador simbólico de un sistema de vida programada, donde se nos aparece como la punta del iceberg. De modo que, cuando una frase oracular resuena en los oídos de un niño como un, eres como tu padre, tu madre, tu tío, tu abuelo, etc. El mismo queda atrapado en el mismo en el sentido en que le otorga significación.
Es la frase que consagra un estilo del deseo, un formato del ser, de la subjetividad que venía ya programándose con toda clase de identificaciones y funciones que se programan en el proceso de subjetivación. Insistir en esta simple verdad, a saber, de que, en cuanto, está en ella, pero además distribuida como verdad de linaje, entre la familia, los padres. Incluso, el conato subjetivo, de linaje, de familia, conlleva el espíritu de la época, la cosmovisión de un momento histórico dado, aunque atrapado en sus símbolos, en el discurso del sujeto, en sus ideales, vocación, en su mismo programa de vida. Reformulación del Homo pathologicus, a la luz del conato y del programa para ser. Indefectiblemente, el cruce de las humanísticas con ciertas filosofías como la spinociana y de José Ortega y Gasset nos lleva muy lejos en lo que hace a cambios de puntos de vistas. Muchos conceptos psicológicos, sociológicos, antropológicos y psicoanalíticos requieren de una revisión a la luz del conato y desde la idea de programa para ser. Esto se debe a que ambos conceptos nos remiten a un punto de vista diferente y superador de muchas ideas, tanto como de sus bases epistémicas. El caso del psicoanálisis, las reformulaciones van desde el concepto de aparato psíquico, hasta muchos conceptos como el del Homo pathologicus, entre otros. El nuevo punto de vista trasciende muchas visiones fragmentarias, elementalistas, reduccionistas en el sentido en que se explican desde una causalidad reduccionista donde supuestamente todo posee un sentido gracias a un nivel de causalidad inferior, como el reduccionismo pulsionalista del psicoanálisis, por ejemplo. Esto no significa descalificar el descubrimiento de la pulsión sino la argucia epistémica de explicar una dimensión superior en términos de integración dialéctica, desde otra inferior. Es decir, un fenómeno como el fisiológico adquiere sentido en su dimensión propia, con ciertos límites y relaciones con otros niveles de la totalidad humana, y otro sentido en un nivel de integración dialéctica superior como el nivel psíquico o simbólico. Los enfoques reduccionistas explican fenómenos humanos complejos desde el nivel pulsional, dándole el rango de energía o de causalidad sexual, como ocurre en el psicoanálisis lacaniano por ejemplo. Constituye un enfoque reduccionista que debemos reubicar en sus relaciones con las diferentes dimensiones, niveles o planos de la subjetividad. En relación, los neurocientíficos cometen reduccionismo al explicar la biografía desde el nivel neurológico, cuando aún no establecen en sentido claro cómo se forma una imagen mental. Hipótesis sobran aunque se parten de suposiciones reduccionistas y pruebas, en imágenes etc., que supuestamente constituyen la prueba de lo que suponen. Por su parte, los cognitivistas aducen el equívoco, el error o la distorsión como causa de muchas enfermedades mentales que lo son por dichas distorsiones cognitivas. Así, se centran en las ideas en sus relaciones con la realidad para aducir la desadaptación enfermiza. Es decir, un reduccionismo ideativa desde donde se explican y caracterizan fenómenos patológicos como la depresión, las ansiedades, etc. De esta manera, podríamos analizar muchas ideas y propuestas que ahora entendemos como reduccionistas y sustentadas en una concepción imaginaria de la vida. Es por ello que acudimos al concepto de conato, de Spinoza. Cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser. Este concepto alude al nivel humano de integración, sin referir a niveles previos o jerárquicamente inferior sino para aludir a lo inmanente de nuestro ser como devenir y advenir. Perseveramos en ser, aunque tampoco alude al nivel de los impulsos, lo que no suena como no reduccionista. Alude a una gestalt simbólico, a una vida en devenir que persevera en ser en cuanto está en ella. Es decir, en cuanto a lo inmanente como verdad que cifra una vida. No alude a conexiones sinápticas, o al predominio del medio por sobre la subjetividad o a factores sociales, económicos e ideológicos que para algunos determinan nuestra vida. Por el contrario, el conato alude a un principio rector de nuestra existencia y que organiza nuestra vida dándole sentido y dirección en cuanto está en ella. Todas nuestras funciones psicológicas toman otro sentido desde el conato. Persistimos, insistimos en ser sin que podamos hablar de repeticiones mecánicas como en Freud o Lacan porque tales automatones son en verdad activaciones psicológicas de un programa para ser, porque perseveramos en ser utilizando no solo el lenguaje, la memoria o la inteligencia sino todo nuestro ser. Es decir, no podemos aducir por ejemplo que una computadora funciona porque la electricidad o líbido le da impulso porque ello constituiría un reduccionismo energetista. Tampoco que un objeto ficcional orienta nuestro futuro luego de que funde nuestro deseo y quede un resto de amor inconcluso por tal objeto y que nos hipnotiza de por vida como la zanahoria al burro. Nuestro programa para ser es lo que nos posibilita perseverar en ser. De lo contrario, no podríamos perseverar en ser si no disponemos de engramas, subprogramas y un sentido total que oriente nuestra vida para cada uno de nosotros como sujetos emergentes de un campo de interacción y del propio programa para ser. Lo que el conato dispone como razón de ser, como lógica de una vida, como organizador existencial es nuestro programa para ser. Somos eso que desarrollamos y persistimos en ser.
Habíamos hablado con anterioridad de la frase fundante, como núcleo de nuestro ser, de nuestro programa, y hablar del mismo constituye una razón fundante porque el sentido que da lógica a cada fenómeno, a cada recuerdo, a cada miedo, a cada ideal, estilo del deseo, vocación, programa de amor, etc. Es esa frase. Tal frase en boca de los padres de Sigmund Freud podría haber sido será un estudioso, o el del padre de Alejandro Magno es un conquistador. Él, será, o él, constituye el nombre de un programa de vida que el sujeto considera como su razón de ser desde su interpretación singular. Podríamos considerar el conato como el sentido general de toda vida, aunque también como lo que le brinda especificidad y singularidad. Cada uno persevera en ser de forma singular, incluso desde símbolos representativos de un estilo de vida como lo que se considera como males de archivos, o trastornos, y enfermedades mentales. En verdad, tales características constituyen los rasgos e insignias de un sujeto y de un ser en devenir y que lucha por ser. Las connotaciones psicopatológicas que tildan al ser humano como enfermo mental solo están teñidas de ideologías estigmatizantes provenientes del campo de la medicina y psiquiatría. Constituyen ideas condenatorias al servicio de las ideologías dominantes y con intenciones de control psicosocial. De modo que, la idea de programa para ser, diluye los cuadros, etiquetas o supuestas enfermedades mentales para caracterizar la vida desde el conato como la lucha por ser, por legitimar un estilo del deseo de ser y un formato de vida. El conato es el principio que explica nuestra verdad en sus dimensiones generales y la frase originaria, y fundante en lo más singular de cada sujeto y no un impulso o la base pulsional de la vida. Aun los impulsos y fenómenos como el amor, la vocación, las relaciones, los ideales, etc., toman sentido del conato así como desde el programa para ser que le da su lógica interna. Muñido de un programa para ser persistimos en ser aunque a condición de servirnos de lo que en nosotros constituye nuestra verdad más singular. El conato a través de las generaciones. Los padres perseveran en ser a través de sus hijos. En eso, notamos el efecto de lo que definimos desde Spinoza como el conato. Por la omnipotencia del deseo de ser como vacío potencial que encausa la vida, el conato puja desde la esencia y cómo perseverar en ser. Los padres en el mismo proceso de ser padres, se transmiten en sus hijos, a diferencia de quienes consideran que transmiten patrones o contenidos de conductas. El conato sería el suprasentido que guía el programa porque no solo constituye una forma sino también un contenido. Lo que somos, no solo alude a estilo del ser, del deseo sino también a nuestra verdad, a nuestra frase fundante. Si recordamos el conato, cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser, debemos diferenciar que, lo que está en ella, es nuestra verdad, nuestra razón de ser, y que somos una verdad en devenir y como advenir, por lo que, indefectiblemente se vincula con la verdad de nuestros antecesores, entonces, nuestra verdad es compuesta, conlleva algo más que nuestra singularidad y debemos considerar sus relaciones con la verdad de nuestros padres que persisten a través de nosotros. De hecho, si recordamos a Nietzsche, cada padre hace algo semejante a ellos de cada uno de sus hijos. Por lo que, cada sujeto persevera en su ser no solo en el eje de su historia como desarrollo de su programa de vida sino también es perseverado por el deseo de sus padres transmitiendo a su vez los legados y mandatos transgeneracionales. Como esto es inconsciente, por lo regular no se perciben los contenidos genealógicos transmitidos a los hijos. Somos así, sujetos de nuestra propia finalidad, así como de la finalidad del linaje, de lo que como portavoces legamos a nuestros hijos. El cambio desde el punto de vista del conato. Si cada cosa persevera en ser de acuerdo con lo que hay en ella, como contenido o verdad, desde nuestra propuesta, entonces, resulta necesario considerar varias clases de cambios. 1. Un tipo de cambio, normal, o sintónico con el propio programa de vida y como desarrollo, expansión y objetivación de los términos de la propia verdad, estilo del deseo, ideal, etc. En este caso, asistimos a un sujeto que despliega, instala, organiza, estructura, y progresa según su propia lógica. Lo vemos progresar o cambiar en cuanto a su vocación, familia, etc., como cambios regulares. El mismo, programa para ser, requiere de este tipo de cambio porque las premisas del mismo necesitan de nuevos pasos, progresos, etc. Desde el punto de vista subjetivo y desde la conciencia del mismo, podrá evaluar su vida como en progreso, con pasos y expectativas logradas, con planes en marchas, idas o vueltas, aunque desde una perspectiva siempre nueva para el mismo. El sujeto no puede observar sino cambios, con la ilusión de que el pasado, lo pisado ya no existe e incluso, desde la ilusión del cambio continuo, sin regularidades o recursividades propias de un programa de vida. Tampoco percibe las analogías de comportamientos en relación a sus padres, su familia, etc. Y asistimos a un sujeto nuevo que observa y vive su vida como alguien nuevo en la humanidad.
Pero sabemos que esto es una ilusión y cada sujeto conlleva buenas porciones del programa de vida de sus padres y su propio programa, constituyera algo compuesto, con elementos, viejos, incorporados en su nueva configuración de vida. Una hija se percibirá diferente a su madre porque ignora que sus identificaciones fundamentales implicaron la incorporación del programa materno como crucial. Podríamos considerar a tales cambios como cambios regulares al propio programa y partes de su desarrollo en el curso de la vida de un sujeto, familia o linaje. Sin embargo, podemos considerar otro tipo de cambio, como, cambio 2, cuando un sujeto realiza variaciones o cambios de patrones, costumbres, ideas, etc., en el marco del desarrollo gradual de su programa. Es decir, algo que podría haberse desarrollado en forma regular sufre variaciones o cambios merced al deseo, intención y decisión del sujeto. Este tipo de cambio aún es interno al propio programa de vida aunque implica una influencia en la totalidad de su programa pero sin mutar la totalidad de su esencia. Es un cambio parcial que afecta su vida pero no cambia su estilo, su esencia, su programa básico. Un ejemplo sería del profesor de matemática que elige una nueva vocación, realizar artes marciales. El cambio es meramente vocacional y si bien, afecta sus vínculos familiares y de pareja, no hace mucho efecto en la totalidad de su programa de vida. El tercer tipo de cambio alude a la vía alterna, cuando el mismo sentido de vida es reorientado hacia otros rumbos. El caso de quien decide no reiterar sus descontroles emocionales con su pareja no solo en forma verbal sino haciendo terapia por ejemplo, sería un ejemplo. Pero este tipo de cambio refiere muy claramente a la vía alterna, y alude a un tipo de cambio producto del esfuerzo mental y emocional, aunque con ayuda de un avesado en cuestiones humanas como un psicólogo o el destinoanalista. Esto se debe a que la vía alterna requiere de la desconstrucción y conocimiento del propio programa y el trabajo emocional y de autoconocimiento que implica su análisis, requieren de alguien formado en la temática. Implica la resignificación integral del programa de vida en vistas al conocimiento de tal vía alterna como premisa que consta en el propio programa y su maximización y producción conjunta con el profesional. Esto resulta lógico porque si se relativiza y replantea el propio programa, sea desde el subprograma de amor, para orientar hacia un estilo de amor menos problemático, se necesitará una senda alternativa al mismo tiempo que se realiza el duelo por el programa obligado o impuesto. En este sentido, recomiendo mi ensayo, Cambio de Destino, que desarrolla este tema. Lenguajes reduccionistas. Lo que se conoce como, primera tópica, en Freud, a saber, el psiquismo compuesto por un inconsciente, un preconsciente y la conciencia, con el mecanismo de represión que divide al yo, aparece hoy día como insuficiente para brindar explicaciones consecuentes de nuestra mente. Es un modelo espacial, tópico, donde tenemos incluso explicaciones de Freud en términos de una pieza y la otra, donde divide el mecanismo de represión el orden del inconsciente del sistema preconsciente, consciente. En este sentido, en su 5 conferencias sobre psicoanálisis, afirma, supongan que aquí, dentro de esta sala y entre este auditorio cuya calma y atención ejemplares yo no sabría alabar bastante, se encontrara empero un individuo revoltoso que me distrajera de mi tarea con sus impertinentes risas, charla, golpeteo con los pies. Y que yo declarara que así no puedo seguir la conferencia, tras lo cual se levantaran algunos vigorosos entre ustedes y tras breve lucha pusieran al barullero en la puerta. Ahora él está desalojado, reprimido, y yo puedo continuar mi exposición. Ahora bien, para que la perturbación no se repita si el expulsado intenta volver a ingresar en la sala, los señores que ejecutaron mi voluntad colocan sus sillas contra la puerta y así se establecen como una resistencia, tras un esfuerzo de desalojo, represión consumado. Si ustedes transfieren las dos localidades a lo psíquico como lo consciente y lo inconsciente, obtendrán una imagen bastante buena del proceso de la represión. Podemos observar en este breve pasaje cómo Freud utiliza un modelo espacial, en aras de explicar la dinámica de la psiquis. Podemos observar en su explicación un inconsciente, que antecede a la conciencia, intermediada por el mecanismo de represión. Esto lleva a postular necesariamente un antecedente como inconsciente, causa y un consecuente o efecto como conciencia. De allí el modelo causal en que Freud se posiciona para explicar el psiquismo. Veremos que este modelo causal resulta mecanicista al supeditar toda manifestación explícita como un sueño o un síntoma a una causa previa como el inconsciente y sus contenidos. Obliga a postular un inconsciente, recipiente, que contiene la psiquis genuina, como el doble registro en Platón. Por supuesto, esto nos recuerda la crítica de George Politzer al modelo freudiano como un inconsciente realista. Como alternativa a la idea de inconsciente, que necesariamente nos conduce al lenguaje abstracto, a las entelequias funcionales, etc. La propuesta de un programa mental nos ayuda a trascender los conceptos reduccionistas y mecánicos de aparatos y programas. En la época en que Freud teorizaba sobre la vida psíquica, el concepto de aparato era común y su utilización significó estar a la altura de los tiempos.
Era la época del maquinismo, los engranajes productivos, la aparatología en su plenitud. Sin embargo, la idea de aparato se nos aparece hoy día como mecánico y un nuevo ajuste conceptual en correspondencia con los progresos científicos en materia de ciencias humanas nos conduce hacia la idea de programa. Pero en relación a ello, sabemos a ciencia cierta que la mente humana no constituye un aparato compuesto de partes, compartimentos como una conciencia, un preconsciente, o un inconsciente, como lo estudió Freud en su primera formulación del aparato psíquico. Si bien, tales conceptos poseen su utilidad funcional en materia de psiquismo humano, resulta necesario un estudio más detallado de los mismos desde la idea de programa psíquico, y sobre todo, desde el concepto de programa para ser, de José Ortega y Gasset. Veremos que la idea de un inconsciente reprimido, como sistema donde las representaciones o ideas quedan olvidadas o reprimidas, solo es posible gracias a la idea de un aparato, donde podemos ubicar un antecedente y un consecuente, donde el antecedente es el inconsciente, depósito de ideas, y el consecuente el sistema preconsciente consciente. Es decir, la idea de instancia psíquica nos obliga a postular lugares e intercambios entre lugares como un inconsciente en relación al sistema preconsciente o la conciencia, intermediada por el mecanismo de represión. De esta manera, los lugares comienzan a poseer autonomía o identidad en relación al deseo y las ideas y donde solo necesitamos conocer el mecanismo de sus vinculaciones. Es por ello que Freud se ve obligado a postular el mecanismo de represión como una fuerza que excluye ideas de la conciencia o el preconsciente para mantenerlas sofocadas en el inconsciente. Es también lo que lo obliga a darle estatuto de lugar separado al inconsciente y postularlo como sistema psíquico. Mejor dicho, la topología lo condujo a un lenguaje espacial, a una morada en términos de lugares, mecanismos y dinámicas que explican la vida psíquica. Claro es que se podría aducir que Freud se valió de tales ideas auxiliares para graficar la dinámica psicológica, aunque afirmamos que el lenguaje topológico nos conduce a una visión espacial de la mente, con los mecanismos necesarios para su comprensión como la represión, e incluso los niveles e intercambios entre niveles como el inconsciente y el sistema preconsciente, consciente. En el fondo, notamos que Freud terminó confundiendo el proceso con el producto, dándole identidad al producto en detrimento del proceso. Al postular un inconsciente como sistema, el enfoque ontológico comienza a funcionar tal como George Politzer criticara en su momento. Luego, y desde la consideración en términos de entelequias, cada ámbito, nivel o sistema es considerado en su funcionalidad y realismo. Ha nacido así el famoso inconsciente, como continente, de muchos procesos como el deseo, ideas ignoradas, saberes no sabidos, etc. De esta manera, todo el problema de un psicoanálisis radica en poder acceder a la verdad oculta en el inconsciente. Lo que nos conduce al método freudiano por excelencia, la asociación libre que nos permite la lectura de los productos o sustitutos de los contenidos inconscientes. Incluso un sueño posee un nivel manifiesto y otro latente, es decir, ideas inconscientes vinculadas con el deseo que podemos interpretar desde el contenido manifiesto o relato del síntoma. Llegamos así a la misma conclusión que Politzer en su momento. Las ideas verdaderas e inconscientes ya poseían una existencia real con anterioridad a su manifestación en el sueño como contenidos latentes. En toda esta descriptiva de la vida psíquica en términos tópicos o espaciales encontramos el postulado de la entelequia y la cosificación de los procesos. También la limitación al explicar el sentido de una manifestación humana en términos de instancias o entelequias que pasan a ser considerados como entes con vida propia. La visión espacial o tópica de la mente nos impide considerar la existencia en términos de su sentido humano, sin escindir nuestras explicaciones en mecanismos o entelequias causales que pasan a sustituir el drama de la vida. El doble contexto, de índole platónico, promovido por Freud en su primer modelo de la psiquis, nos obliga a postular mecanismos intermediarios como el proceso de represión o censura. En un modelo alternativo de psiquismo, como la idea de un programa psíquico, no se requieren conceptos como la represión más acorde con un modelo energético de la mente. En este proceso, se requieren excluir vía esfuerzo de desalojo, ideas intolerables o prohibidas del preconsciente y de la conciencia. Es decir, una lucha por el yo, el sujeto, si lo pensamos desde Lacan, contra ideas ligadas a impulsos prohibidos o intolerables. De modo que, el modelo de la física mecanicista y energetista desemboca finalmente en un modelo de lucha del sujeto contra partes de sí mismo. De este modo, la vida encontraría sentido a partir de su lucha contra impulsos sexuales, dándose primacía a los impulsos, a las pulsiones, desde un enfoque sensista. El reduccionismo causal es claro porque el leitmotiv de la vida se reduce a los impulsos. El inconsciente, por ejemplo, recibe su causa desde la pulsión, a la que se liga en la represión primaria según Freud. Un aspecto, un fragmento de existencia como la vida sexual causa el todo. Las partes son más cruciales que el todo.
Pero sabemos que constituye un reduccionismo mecanicista y elementalista donde la vida es explicada desde un nivel previo, el sexual. Se toma un segmento como causa del todo. Por otro, los contenidos del inconsciente son ya ideas hechas que sufren deformaciones al ser filtradas por la censura, como ocurre por ejemplo en el sueño. Entonces, toda la tarea de interpretar se reduce a esclarecer el contenido manifiesto o relato del sueño para dar con el contenido latente o ideas verdaderas de índoles inconscientes. Una manifestación subjetiva, un sueño, una broma, un hábito, una idea, etc. Nunca es parte de un sentido vital, un estilo de vida, un programa existencial, porque se lo vincula con otra verdad, la oculta en el inconsciente. Además, tales ideas verdaderas y ocultas no son interpretaciones o constructos del científico sino ideas preexistentes que proliferan en sustitutos o síntomas que los psicólogos analizan como Platón analizaba los efectos de las ideas verdaderas. Podríamos extendernos en este lenguaje reduccionista pero quedémonos en que conduce a centrar la vida en elementos o fragmentos como la vida sexual, la pulsión, una idea inconsciente, sin comprender tales retazos de existencias como partes de un programa de vida. Veremos más adelante que si cabe hablar de contenidos, de un inconsciente, o de un programa de vida, lo es en el sentido de un contenido existencial, el sentido de una vida, aunque no en el sentido fijo de la verdad. La repetición, concepto mecanicista. Constituye otro de los conceptos mecanicistas y espaciales que limitan la comprensión de la existencia y la verdad del ser humano. Si observamos el aparato psíquico en su formato topológico y espacial, considerando por ejemplo el mecanismo de represión y el inconsciente que se ubica en una anterioridad lógica, la única manera de explicar una conducta es que insiste o que se manifiesta es por su repetición temporal. Se encuentra en un estado, latente, o en estado de repetición, pulsando, energizado, presto a salir y volverse a repetir ante el analista o en la vida cotidiana. Otra manera de afirmar esto es que el sujeto busca en forma activa englobar la situación en sus series psicológicas ya previamente establecidas, por lo que, repite, el mismo cliché, la misma pauta. Entonces, la solución a este modelo de autorrepetición de los procesos en su nivel psíquico es que el sujeto puede recordar para dejar de repetir. Con ello se extinguiría el homo pathologicus y la enfermedad mental. Repetimos porque olvidamos y como no recordamos vía amnesia, normal, somos enfermos mentales. Como se postula un inconsciente ya hecho, en proceso, con contenidos activos, cuando aparecen en la conciencia o en la conducta es repetición. Nunca sería un constructo a partir de contenidos previos aún en estado de premisas, o fragmentos de ideas o sentimientos sino ideas o significaciones ya establecidas. Según esta concepción de un inconsciente ya establecido como ideas olvidadas y previas, la única manera de que puedan mantenerse es en estado de repetición. La vida psíquica sería repetición, como el proceso patológico. No insistimos en ser lo que portamos como nuestra verdad porque repetimos fragmentos vinculados a un segmento de nuestra vida, la vida sexual. De nuevo las partes explicando el todo de una vida, de un proyecto vital, un programa de vida, José Ortega y Gasset. Por otro, se ha insistido sobre la repetición del trauma no resuelto, lo que puede ser reinterpretado desde otra óptica. Lo que se vuelve a repetir como insistencia de sí, como persistencia de sí o insistencia en ser es lo que define a cada sujeto, su estilo singular, su programa de vida entrevisto en lo que aparece como la muestra representativa de sí y del propio sistema de vida. En el marco de este programa de vida, ciertos supuestos, fracasos, son en realidad características cruciales o símbolos representativos del sistema de vida de un sujeto. Mejor dicho, lo que parece repetición es en verdad una afirmación de sí a través de la inducción o concreción de un momento conflictivo, o también, trauma, cuando el monto de las circunstancias es excesivo. Como fragmento de Fatum, tales traumas constituyen los símbolos que caracterizan a un sujeto como perteneciente a la clase de sujetos de un linaje singular. Esto se debe a que aún los traumas son transmitidos en sus formatos simbólicos como marcas del ser, de por ejemplo, un padre. Sufrir sus circunstancias es ser como él, lo que le brinda al sujeto una referencia programática fundamental. Tampoco podemos ignorar los traumas ontogénicos o históricos, como las vivencias del sujeto en relación a momentos de su historia evolutiva. De hecho, se vinculan con los legados genealógicos, donde podemos encontrar traumas transmitidos como símbolos de un linaje y que brinda al sujeto los significantes de su destino. Un sujeto masculino puede sufrir un trauma en el marco de su complejo de Edipo, como cuando se asusta al encontrarse diferente cuando percibe una hermana sin pene o una madre, pero el trauma en cuestión conlleva determinaciones genealógicas que provienen de cada linaje, como el linaje paterno y la forma singular de padecer tales momentos del desarrollo emocional del sujeto. Pero si emocionalizamos el trauma desde sus vivencias subjetivas, que nadie puede negar como difícil, terminamos en la necesidad de desemocionalizar, lo que luego se caracteriza como curación.
Pero si ondeamos, podremos entrever que tal situación traumática estructurada por el sujeto, constituye en verdad una carta de su destino. Por otro, sabemos que muchas situaciones accidentales constituyen sucesos, fuera de programa, fuera del projectum del sujeto, por lo que, la significación de tales hechos se debe enmarcar en el concepto de mala suerte, o infortunio. Entonces, antes que repetición, lo que se observan son activaciones y desactivaciones en consonancia con la insistencia en ser del sujeto. Si el sujeto activa una pauta lo es en relación con las circunstancias y la lógica singular de su programa que le pauta un sistema de vida. Para observador externo, puede aparecer como repetición, pero es mejor considerar tales como repetición, como una insistencia en peticionar por lo que se es, como consideraba Spinoza al perseverar en ser, propio del ser humano. De esta manera, consideramos la vida como programada, así como las funciones psicológicas, la memoria, la inteligencia, la vida emocional, habilidades emocionales y motrices, etc. Desde el psicoanálisis, es muy conocido el deseo, como falta, como vacío que nos impulsa a la búsqueda, quedando supeditado todas las representaciones e impulsos supeditados al mismo. Pero el lenguaje sensualista, el sensismo reduccionista compromete la teoría al explicar el nivel existencial y humano con un lenguaje de los impulsos. De allí que el psicoanálisis devino pulsionalista, dando como causa de la vida las pulsiones, desdibujando el sentido que ordena una existencia. Con el deseo, los analistas están obligados a un inconsciente deseo, como cara energética, e incluso como fundamento de la mente, otorgando a los juegos de impulsos la causa primaria de la vida. Para poder superar este escollo, postulan varios registros, como lo simbólico, lo imaginario y lo real, que se encuentran intrincados, aunque ad hoc, se los acomode a un mítico objeto a causa del deseo. Es decir, el reduccionismo pulsionalista y desiderativa conduce a la necesidad de trascendencia hacia un más allá de los impulsos. En función de lo anterior, surge necesariamente la otra cara del inconsciente, la cara del saber, lo simbólico, por lo que, el inconsciente no sabido, conduce al psicoanálisis hacia una postura mnemotécnica, como teoría de la memoria y las posibilidades de accesos gracias a la libre asociación, atención flotante, etc. Es decir, el inconsciente es eficaz, produce enfermedad, porque el sujeto no recuerda el momento del trauma que se torna repetitivo en un más allá del principio del placer. Con todo, no salimos del lenguaje geográfico, topológico, por lo que, el deseo debe ser concebido como división del sujeto, quedando una parte escindida de la otra, lo que genera muchos fenómenos y sobre todo, trastornos que el analista interpreta y cura. El inconsciente, saber, obliga a pensar la mente humana como recipiente, como continente, como saber previo que luego los analistas buscan en los sueños, síntomas, lapsus y actos sintomáticos, etc. Es decir, antes que significaciones de los comportamientos, se desdoblan y escinden las significaciones como significantes, o símbolos que ocultan una verdad fragmentada que el analista vuelve a armar como interpretación. Cuando vuelve a armar el saber verdadero, lo que nuestro sujeto manifiesta es ya ficción, porque quien detenta el verdadero saber es el analista. Como vemos, enfoque platónico en dos contextos en lo que hace a manifestaciones con sentidos humanos. No obstante la crítica al modelo pulsional reduccionista que torna al inconsciente en algo real, la propuesta fundada en el pensamiento José Ortega y Gasset es que la vida está programada, como así lo que se denomina mente o aparato psíquico. El término, programa, elimina todo concepto geográfico o topológico en nombre de un dinamismo activo de la mente que motoriza una vida. Deleuze habló de maquinaria deseante, pero aún dedicaremos unas ideas a la idea de máquina. Lo que el psicoanálisis descubrió como inconsciente es nuestro programa psíquico, de índole simbólico, vinculado a la vida sexual, social e interhumana porque además se conecta como el programa socio-cultural. Lo que se dio en llamar simbolización no consiste sino en el proceso de programación, donde podemos diferenciar un sujeto de sí, como sujeto sujetado a su programa. La visión analógica y digital cuyos productos son los símbolos, también nos resulta insuficiente debido a que constituye una visión bidimensional de símbolo y simbolizado. El resultado es la cosificación o el realismo sustancialista ya denunciado por Politzer en 1927. El deseo de ser, como programa para ser. Sentar la hipótesis de que nuestro deseo constituye el nombre de un programa simbólico, puede resultar una novedad o un contrasentido para quienes vislumbran la vida desde el sensualismos, a lo Condillac. Cualquiera sea su naturaleza, y por su naturaleza automática, el deseo es el nombre de un proceso de búsqueda que encamina al sujeto hacia su destino. Decimos que encamina hacia el destino porque cualquier otro postulado constituiría un reduccionismo pulsional, biológico, social, o imaginaria de algún tipo.
De modo que, el deseo constituye un proceso activo que busca cumplir sus objetivos según el plano desde donde lo estudiemos. Desde las necesidades corporales podemos estudiarlo como trascendente porque la búsqueda que obliga no es para nada instintivo y Freud dedicó muchos trazos en el tema. Si lo consideramos desde los vínculos, podemos estudiarlo como un apego que busca su finalidad de lograr un placer ya experimentado, como el ejemplo del bebé de pecho respecto de la madre. Desde las ideas, quien busca plasmar su sistema de ideas, etc. Pero, programado, significa que la maquinaria está escrita en la mente a título de secuencia previsible, ordenada, con una finalidad que constituye su motivo, su dirección. Activado en todo momento, el deseo aparece más como un estado de búsqueda que un vacío existencial porque motoriza nuestra existencia. Por ello, hablamos de un deseo escrito, simbólico, producto de un sujeto electivo que da sentido a los estímulos ya desde los primeros momentos de la existencia para luego progresar hacia un sistema simbólico total y en devenir que opera como deseo, como empuje. Aún la pulsión sexual depende de este ordenamiento simbólico que determina todos los aspectos de una vida. Sin afán de cosificar el proceso, el deseo constituye la etapa de un proceso dialéctico que comienza a nivel vital, en el cuerpo, para luego adquirir sucesivas formas hasta llegar al nivel de programa. El cuerpo y sus funciones constituyen sus eslabones o segmentos pero no se reducen a ellas. Es por ello que no consideramos a la pulsión como el fundamento de nuestro programa de vida. Más bien, lo que nos funda es lo que dimos en llamar, frase fundante, que reordena todos los niveles elementales del desarrollo biológico para darle el sentido humano como nuevo nivel simbólico de integración. Un sujeto programado por una madre poco sensual será, sin dudas, poco sensual y ello en forma concreto, sin que una fantasía deformante nos enviara hacia entelequias o imaginarios fantasmáticos. Por ello, el deseo supone un cálculo inconsciente, un proceso lógico inconsciente que determina las funciones tanto emocionales como cognitivas. Así, se ama de acuerdo a los moldes que nos inculcaron un estilo de amor, de sexualidad, etc. La vida es más concreta de lo que muchas psicologías abstractas nos han pintado. Es una psicología concreta, tal como lo soñara George Politzer. No somos una computadora. Resulta necesario insistir en la idea de que no somos una computadora. Si hablamos con José Ortega y Gasset de que la vida constituye un programa para ser, lo es en el sentido simbólico del concepto. Hablamos de un programa, pero en el sentido simbólico, donde el lenguaje y el símbolo aparecen en primer lugar para vehicular el sentido de una vida en construcción. No hablamos de un programa mecánico ya dado y estructurado a la manera de las estructuras concebidas por el psicoanálisis porque ello implicaría un cierre determinista. Por lo que, no hablamos de un programa determinista aunque la mayor parte de una vida esté ya programada. La cara electiva de todo programa impide hablar de un programa rígido. Por el contrario, el programa constituye un advenir en su devenir dialéctico con el mundo. El mundo como circunstancia juega su carta y muchos aspectos de un programa de vida suele cambiar, sufrir variaciones, cambios, etc. Por lo que, hablamos de un programa en dialéctica con las circunstancias de la vida. Las computadoras poseen una memoria mecánica y el del ser humano es pleno de variaciones, de resignificaciones desde un presente, por lo que, cada pensamiento, cada idea y fantasía, sufren retoques, nuevos sentidos de un momento a otro. Pero los archivos fundamentales cambian menos porque constituyen los códigos de un programa de vida. Arraigan en fases primarias del programa y resultan inconscientes en su mayor parte. Las computadoras almacenan información a medida que interactúan con el medio, pero no realizan un uso inteligente de tales datos. Son procesamientos lógicos mecánicos, donde además, la vida emocional está ausente. De modo que, no somos una computadora y ni siquiera el cerebro opera como una computadora. Más bien, y a partir de su programa fundamental, reconstruye cada vez las respuestas a sus circunstancias. Pero ello no implica que cambiemos en concordancia con las circunstancias. En su esencia, nuestra verdad, lo que somos, queda como fundamento de lo que decimos, pensamos y hacemos. Así, el programa se mantiene relativamente estable ante los embates del medio. Las máquinas, proyecciones de nuestro programa. Lo que se ha dado en llamar metáfora computacional, constituye en un contrasentido porque otorga prioridad a las máquinas en su influencia sobre el ser humano. La verdad es al revés porque las máquinas constituyen proyecciones de nuestra inteligencia y su mecanismo en procesos externos, en las máquinas. Insistir en esta verdad hace honor a los procesos lógicos inteligencias que subyacen al proceso de pensamiento tanto en su fase intelectual como práctica. Los progresos tecnológicos se deben a la exteriorización de procesos inteligentes, de procesos intelectuales que proyectamos en las máquinas. La informática constituye así el producto material y maquínico de nuestra inteligencia.
La memoria de la computadora emula nuestra memoria y sus diversas etapas como la memoria temporal de la pantalla de la máquina, la memoria de trabajo que utiliza archivos y datos actuales a través de operaciones para dar resultados, búsquedas, etc. El disco rígido emula nuestro cerebro y los procesos lógicos de la computadora, nuestra inteligencia y pensamiento. Formamos imágenes mentales como así las computadoras conforman percepciones, como la cámara fotográfica, las filmaciones, grabación de sonidos, y hasta vínculos con otros aparatos como los actuales celulares ultraevolucionados. Digamos que todas las funciones de una máquina constituyen imitaciones de funciones mentales. La robótica es otro ejemplo donde encontramos similitudes de funciones, movimientos, tareas, etc., sustituyendo incluso el trabajo humano. Pero nosotros pensamos en forma constructivas y no repetitivas, quedando el pensamiento repetitivo para las máquinas. Tampoco pueden experimentar sentimientos como nostalgias, enamoramientos, etc., como tampoco un aprendizaje flexible, constructivo de las respuestas a los dilemas del medio. Una computadora puede establecer intercambio de información como el Bluetooth, pero no una conversación fluida y emocional con un otro. De modo que, podemos encontrar similitudes y diferencias entre la inteligencia artificial y las funciones psicológicas superiores del ser humano, pero lo claro es que las máquinas constituyen el producto de nuestra inteligencia y no al revés. La vida no es un programa de adaptación al entorno. Nuestro programa de vida no constituye un programa de respuestas automáticas al entorno. No se rige por el principio de adecuación a las circunstancias de la vida. Por el contrario, cada sujeto, y cada programa, se rige por el principio de singularidad, donde la insistencia en ser, en cumplir el propio mapa, compele al sujeto al síndrome de Procusto. Es decir, el sujeto busca forzar los acontecimientos para que cuadren en el marco del propio deseo, en los propios esquemas, en la cosmovisión subjetiva. Los estímulos y situaciones acordes con los dictados del propio programa reciben una cálida acogida, mas no así las exigencias distónicas con el mismo. Y el sujeto lucha por ser, por defender su sistema de vida, su programa en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, lo que podemos denominar el programa social, con sus mandatos y exigencias, hasta de imposiciones, son resistidos por el sujeto que solo a duras penas acepta las imposiciones. Muchos sucesos, ideas, etc., pueden cobrar nuevos sentidos cuando son reinterpretados a la luz del esquema subjetivo. Pero en general, podemos considerar que nuestro programa es función de desadaptación a las exigencias del medio. Por la singularidad inherente a todo estilo o programa de vida, los estímulos sociales son considerados como heterogéneos a las propias ideas, por lo que, son resistidos por lo que dimos en llamar, resistencia sistémica, o programática. El sujeto defiende sus ideas buscando incluso su imposición como forma de ser. Pero los demás, y la propia sociedad, aparecen como disímiles y la desadaptación resulta inevitable. Por la demanda sutil, singular, como toda verdad, el sujeto defiende su verdad como la única verdad legítima y en esto choca con las pretensiones de los demás. Su objetivo fundamental, su meta final rectora es plasmar su frase fundante, su verdad, su frase predictiva fundamental que lo deja casi fuera de lo común y excluido del discurso común. En otros términos, el programa de vida es singular, diferente a otros programas, tanto por el saber existencial que programa como por el deseo de ser, su cara emocional, por lo que, la desadaptación a los demás aparece como lo primario. No existe una realidad objetiva para adaptarse porque cada sujeto construye su propia realidad, aunque ésta difiera de los dictados y exigencias tanto de linajes, de familias o desde las exigencias sociales. Un programa que aprende. Por su fundamento lingüístico y simbólico, nuestro programa aprende. Sus esquemas de aprendizaje se organizan como un programa que aprende incorporando datos a los mismos, estableciendo generalizaciones a nuevas situaciones, organizando la información en función de la naturaleza del programa. Es decir, en función de la verdad como eficaz para delimitar lo relevante para ser procesada. Sin embargo, como programa, posee organización, finalidad, lo que le permite el aprendizaje de nuevas respuestas aunque modificando lo mínimo posible sus premisas existenciales. Como programa para ser, somos en la medida que objetivamos las premisas de nuestra verdad, de nuestra frase originaria, aunque también en el sentido en que somos mientras somos, lo que no constituye una redundancia. Es decir, el siendo de Heidegger posee su lógica en el sentido en que no somos de una vez y devenimos lo que programamos ser. Es decir, somos futurición, como afirmaba José Ortega y Gasset. En cada aprendizaje, el cerebro reconstruye respuestas, elabora imágenes, acude a la memoria a largo plazo, al inconsciente, a la lógica de los procesos psicológicos, a mecanismos como la asimilación y la acomodación, las defensas como la proyección, la negación, la racionalización, etc., pero resguardando el núcleo de verdad que da sentido a una existencia.
Mejor dicho, el aprendizaje se realiza merced a un esquema general que organiza los progresos existenciales y que constituye el paradigma fundante de cada subjetividad. Es una definición de sí, del propio ser, de lo que se debe ser en función de los legados generacionales transmitidos por los padres y abuelos. En este sentido, el aprendizaje mantiene fidelidad a los mandatos de linajes, a las culturas familiares transmitidas como razones para ser, como mandatos, como tradiciones, ideales, así como en forma conjunta, funciones fallidas o averías, que hacen sufrir al sujeto repeticiones y conflictos de índoles diversas. Por otro, nuestro aprendizaje se realiza en el marco del proyecto vital que inspira los sectores de realidad que serán catequizados como relevantes. Podemos denominar a tales aprendizajes como significativos, aunque en relación a las premisas de un linaje, de un sistema de vida. Podemos recordar otro concepto de José Ortega y Gasset como la vocación, donde la vida aparece como una empresa donde un sujeto se juega su existencia buscando ser lo que se propuso ser. La carrera, el trabajo, etc. siempre son asimilados por el objetivo final rectora o programa de vida. Lo que significamos, lo que valoramos como objeto de nuestro pensamiento y fantasía, etc. cobra sentido del fondo de nuestro ser, de nuestro programa de vida. Un programa autoconsciente. Considerado por diversos marcos teóricos en el mundo de las humanísticas, la conciencia constituye una función crucial en el concierto de procesos que interesan a un programa de vida. Gracias a la función conciencia, nuestro programa de vida no funciona en automático y aparecen posibilidades, capacidad electiva, perspectivas. Sin embargo, muchas funciones psicológicas funcionan en automático, como los procesos lógicos o mecanismos psicológicos de la inteligencia, los mecanismos defensivos, el pensamiento, habilidades específicas, el lenguaje, etc. Somos conscientes en menor medida de tales operaciones y el progreso en el autoconocimiento va aparejado con conocer nuestra subjetividad, nuestro programa. Mejor dicho, funcionamos en automático la mayor parte de nuestra vida no solo desde los mecanismos y operaciones intelectuales inconscientes sino además, desde el saber, que mora como verdad y que les da sentido a nuestras manifestaciones como a priori de nuestra existencia. Tal saber lo consideramos como la frase originaria, o fundante que nombra lo que somos, lo que debemos ser, nuestra vocación, nuestro carácter y subjetividad, nuestro ideal de vida. Digamos que nuestra verdad opera en automático, como mandato ideativo que comanda nuestra vida. Constituye el suprasentido que clasifica, ordena, direcciona y otorga sentido vital a nuestra existencia. Son pocos quienes han logrado hacer consciente este núcleo de verdad que condiciona incluso nuestra vida sexual, nuestro estilo de vida y de goce. Es el núcleo de nuestro ser como devenir y como advenir. Para poder comprender el sentido de nuestra vida, necesitamos conocer nuestra verdad y son pocos quienes han logrado encontrar su frase fundante. En la familia, se suelen realizar bromas o alusiones respecto del carácter de un sujeto lo que le brinda pistas sobre a quién salió parecido. A veces se utiliza el apellido como símbolo de la verdad con un, es un X. Con ello, manifiestan características que incluso ignoramos en nosotros mismos. Siempre recuerdo la frase que delimitó la vida de Freud, el creador del psicoanálisis. Nació con material placentaria en la cabeza, lo que significa que ha nacido un futuro gran hombre. Para la madre fue la predicción y verdad mental de su hijo. Todas las fuerzas familiares se enfrascaron en orientar al susodicho hacia su destino. Claro es que no tenían idea de que lo estaban determinando en el curso de su vida, pero fue así. Por su parte y en aras de dar sentido al enigma que lo habitaba, Freud buscó y buscó hasta que encontró su vocación y sus fuerzas creativas se orientaron al respecto. Es decir, el tema no es tomar conciencia de cualquier aspecto de nuestra vida porque nos perderíamos en la vida emocional, en el imaginario familiar, en cada linaje, en la cultura familiar, en los ideales de cada padre y padre, en las fantasías, prejuicios y estereotipos, etc. Porque lo crucial de cada programa de vida es su verdad que le da lógica y sentido. A los fines de considerar la toma de conciencia como progreso en el autoconocimiento y en el conocimiento del programa obligado, podemos utilizar modelos teóricos como la primera tópica de Freud. En este modelo, Freud diferencia un inconsciente, donde ubica ideas vinculados a la vida pulsional y sexual, y del que no somos conscientes sino gracias a la terapia. Se suma un preconsciente, constituido por ideas ya deformados por el mecanismo de represión o censura, por lo que, ya requieren de interpretaciones y un conocimiento avanzado de psicoanálisis. Finalmente la cáscara, del aparato psíquico compuesto por la conciencia. En relación a nuestra propuesta, nuestro programa de vida sería inconsciente porque no tenemos ideas de que estamos programados. Las ideas preconscientes son también ámbitos de fantasías, pensamientos e imaginaciones que no nos dan pistas sobre nuestra verdad a no ser que sean interpretadas desde nuestro paradigma. Donde Freud buscaba ideas reprimidas vinculadas a la pulsión, nosotros buscamos rastros, fragmentos, alusiones, fantasías,
prejuicios, pensamientos automáticos, etc., vinculadas con la verdad entendida como frase fundante. Esta frase tiñe toda nuestra existencia y el estilo de vida que estructuramos conlleva símbolos del mismo. En este sentido, nos diferenciamos del reduccionismo pulsionalista porque explicar la existencia desde niveles moleculares como el de los impulsos constituye un reduccionismo. Por el contrario, la frase fundante se desarrolla en el advenir y devenir del programa de vida y como su fundamento, dando sentido inmanente a toda una vida. Un sujeto programado para el cambio. Considerado la existencia de un programa de vida impuesta, u obligada, merced a la programación mental en etapas tempranas de la infancia, de otra faz del programa de vida, a saber, su cara electiva como programa electivo, podemos pensar que nuestro programa de vida está no solo programado para cumplir las premisas de su verdad como verdad simbólica, sino además, resulta susceptible de nuevas programaciones y de resignificaciones del propio programa. Nuestro ideal destinológico consiste no solo en el conocimiento del programa fundamental, o frase fundante, sino su reprogramación, o en el mejor de los casos, del cambio de los aspectos negativos para virar hacia un destino menos fatídico. Imaginemos un programa impuesto o pi, donde el joven vive una vida apacible, transita su pubertad en forma más o menos intensa en consonancia con la emergencia de la vida sexual, el amor, sociabilidad, etc., y que, un día le informan que su padre no es su padre, que su verdadero padre era otra persona. En la conciencia como superficie del programa aparecerá un desfile de imágenes, de recuerdos, de hostilidad, etc., como signos de resignificación de su programa. El trabajo simbólico comenzará a funcionar en forma permanente hasta el replanteo de muchas de sus ideas, costumbres, perspectivas, etc., en consonancia con su nuevo padre como referencia fundamental. Este proceso implicará duelos, desapegos simbólicos de un personaje crucial en su vida y que ahora ha perdido su valor de verdad para pasar a ser otra persona, que será objeto de catectización o nueva significación. Entonces, la cara electiva de su programa cobrará nueva vida y se llevará de nuevas significaciones, de nuevos horizontes. Su mismo programa de vida operará una metamorfosis y reprogramación considerando ahora el cambio del estatuto simbólico de su padre anterior. Es decir, el programa de vida puede operar cambios, resignificaciones en función de informaciones o descubrimientos vinculados con su fundamento, la frase originaria. Sin embargo, sabemos que nuestro programa no se adapta a las circunstancias sino a fuerza de presiones y necesidades tanto subjetivas como familiares y sociales y que su característica consiste en la desadaptación fundamental. Ello se debe a lo singular de su verdad y de su perspectiva de vida. De modo que, las variaciones o concesiones que el sujeto otorgue a las exigencias circunstanciales pueden incluso ser instrumentales, o temporales porque en cuanto mermen las exigencias ambientales el sujeto volverá a insistir en ser lo que se proponía ser. Es la insistencia en ser que se opone a las exigencias de la vida. De modo que, muchos cambios obedecen a presiones circunstanciales que luego pierden fuerza al disminuir las exigencias. Incluso la simulación de cambio donde el sujeto enmascara sus respuestas para defender su razón de ser, su estilo de vida, su programa de pareja, su vocación, etc. Es lo que dimos en llamar como resistencia sistémica, como resistencia del ser que lucha por ser. Cabe también considerar las dos modalidades de cambios a que aludía Paul Watzlawick, uno o cambios intrasistémicos, que no hacen a un cambio cualitativo del programa de vida. Son pequeñas variaciones, concesiones, etc., pero el programa obligado continúa incólume. Cambio o de sistema, donde podemos asistir a reprogramaciones del programa fundamental merced a resignificaciones de sus fundamentos como el caso del joven citado. Sabemos que las resignificaciones y trabajos simbólicos tendientes a la modificación de ciertas ideas, ciertas definiciones de sí mismo, de la propia vida, del propio linaje, etc., dependen también del trabajo de la memoria y los alcances de la resignificación se vinculan hasta los alcances de la memoria. Freud mismo aducía que un sujeto podría llegar a recordar hasta los 2 años de vida, más allá del cual la memoria no funciona. En tales casos, el sujeto podría valerse de la memoria familiar, como cuando alguien recuerda la edad en que un sujeto comenzó a caminar, hablar, sucesos importantes, etc. Es decir, las lagunas de la memoria individual se completa con la memoria del linaje cuando una madre, por ejemplo, recuerda sucesos importantes para su linaje o el padre. También intervienen aportes genealógicos como los abuelos y hasta bisabuelos, aportando datos que ayudan a armar el programa en su faz temprana. Sin embargo, sabemos que constituyen la faz imaginaria del programa porque son construcciones subjetivas y familiares del mismo, quedando el fundamento del programa ignorado incluso para el sujeto. Un programa complejo. Coordinados e integrados en un programa, las aplicaciones mentales son diversas. Lenguaje, cognición, inteligencia, sexualidad, amor, fantasías, habilidades corporales, memoria, etc.
diversificadas e integradas, las aplicaciones constituyen el corpus de funciones programadas. Son funciones programadas para el cumplimiento de los propósitos del sujeto en función del programa para ser y proyecto vital. Se encuentran integradas como funciones interrelacionadas y solo lo podemos diferenciar a los fines de su estudio. Una habilidad motriz se vincula con la memoria donde se archivan las habilidades. Lo mismo el lenguaje o los procesos cognitivos superiores como la inteligencia o pensamiento. Como funciones psicológicas, se encuentran teñidas de direccionalidad vinculada con el programa de vida. Como función cognitiva son comunes a todos los seres humanos, pero el contenido de tales procesos conlleva significaciones orientadas a los propósitos de una vida. Por ejemplo, la vocación de un matemático conduce a que la inteligencia y el pensamiento se orienten hacia los cálculos, como así el deportista por lo corporal o el artista por la creatividad. Son funciones destinadas o teleológicas. En otros términos, las funciones constituyen procesos instrumentales que el sujeto utiliza a los fines de su misión, su argumento de vida, su programa para ser. Cuando Einstein desarrollaba la teoría de la relatividad, sin dudas utilizaba su inteligencia lógico-matemática, Howard Gardner, así como su creatividad, aunque tales recibían su motivación principal de la misión que el genio se imponía. Es decir, su vocación se sirvió de sus funciones psicológicas para el cumplimiento de sus propósitos. Al mismo tiempo concretaba su forma de ser, considerado como su estilo, su programa, su ser. Es decir, desarrollaba su personalidad, aunque también con un carácter, que implicaba cualidades, rituales, hábitos, y todo un sistema de vida que lo caracterizaba como su estilo subjetivo singular. En el caso de un literato, se desarrolla la inteligencia lingüística, así como la memoria semántica, entre otros. Pero como funciones, son también influenciados por el estilo del literato, o mejor, su programa de vida donde podemos encontrar una mixtura de estilo, de influencias de corrientes literarios, personajes, etc. En otros términos, podemos conocer la verdad de todo sujeto entendido como la frase originaria y fundante que aparece como efecto de sentido en sus producciones funcionales y simbólicas, como en su discurso, sus producciones materiales, la vocación, ideal, rituales u obsesiones, miedos o fortalezas, dotes y falencias, etc. De modo que, podemos conocer el programa de vida de un sujeto indagando en su vocación, en su misión, en las funciones psicológicas que ha potenciado, y en la consideración de sus funciones destinados, u orientados hacia un programa de vida. El micrograma. Podemos considerar al micrograma como un símbolo de un programa mayor que refiere a la existencia total y en movimiento de un sujeto. Es el botón de la muestra y para muestra basta un botón, se suele afirmar. Es un fragmento de programa que resume todo el programa de vida. Como afirmaba Nietzsche, un fragmento de fatum alude a todo el fatum y todo está vinculado en cuanto a materia de vida se trata. Un joven con microviolencias, ya en su noviazgo nos indica a las claras de las características futuras de su vida emocional y quizás, si existiese premisas vinculados en su programa, de un futuro divorcio. De allí la línea de intervenciones para el viraje hacia el programa alternativo. Un micrograma puede ser la discrepancia de una mujer respecto de su esposo, lo que no habla de en forma indirecta en su programa en pugna con la de su esposo. Sabemos que todo programa de amo difiere por su singularidad, pero algunos símbolos aluden a probables violencias en el amor, a divorcios, a infidelidades, etc. Es decir, el fragmento de significación contenida en tales símbolos nos remiten al programa de vida al completar el todo que mora en la misma, aunque en forma hipotética. Digamos que, a partir de tales, debemos deducir el todo así como su devenir futuro. Es la faz predictiva de todo análisis del sistema de vida del sujeto, su linaje y su familia considerado como un todo en devenir. A veces, la historia relatada por el sujeto nos indica su programa en sus contornos generales. Un día de vida puede compilar todo el sistema de vida del mismo o acontecimientos significativos relatada por él como aspecto crucial de su vida. Sus intereses, vocación, deporte, logros, ideales, etc. también constituyen aspectos cruciales de su programa de vida. Un sujeto equivocado. Algo común en las humanísticas es considerar al sujeto como equivocado respecto de las causas o motivaciones de su conducta. Ignora, por ejemplo, que su inconsciente motiva su conducta, por lo que toda su conducta aparece como inconsciente. Es decir, es inconsciente porque es un inconsciente. Se aduce la ignorancia como causa, como en el caso del psicoanálisis en relación a las causas ignoradas por el sujeto y que motivan sus equívocos. Un sujeto equivocado e ignorante, en consecuencia. Lo mismo en la sociología, donde el sujeto ignora las determinaciones económicas, sociales, culturales, etc., de su conducta social. En el fondo, y según tales presunciones, tenemos al sujeto enajenado, loco, enfermo mental, histérico, etc.
porque ha olvidado lo que causa sus manifestaciones disparatadas para la óptica de su estudioso, el científico social. Pero por sobre todo, como su conducta no es acorde a quien acierta en su relación con el medio, es un sujeto equivocado. Es decir, el sujeto no equivocado es quien se adapta, acierta, conoce sus razones, etc. Es decir, se considera al sujeto como a sus manifestaciones en relación al medio, las circunstancias y no en función de la verdad que motoriza su vida. En el fondo, se lo considera como un desadaptado social porque no se adecua a la realidad. Por eso es que se equivoca sobre las razones de su comportamiento. Pero además, no solo está equivocado porque ignora las causas de su accionar porque además, distorsiona la realidad con mecanismos como la generalización, la dicotomización, negación, etc. Por el contrario, si consideramos la existencia según el programa de vida, como la verdad del sujeto, entonces, su persistencia por ser, su lucha por ser, su perseverancia en ser, desde Spinoza, entonces, todo lo que manifiesta, construye, piensa, siente o realiza es para desarrollar su programa de vida. El supuesto error sería en relación a la realidad exterior supuesta aunque no en relación con la verdad inmanente. No estaría equivocado porque incluso lo que ignora alude a lo que sí conoce como su certidumbre interna de que sabe hacia dónde se encamina. Es decir, no se equivoca en lo que hace, siente o piensa porque todas sus manifestaciones tanto materiales como simbólicas aluden a su programa en devenir. En la pareja, se suele malinterpretar que el partenaire está equivocado en muchas de sus conductas aunque solo busca plasmar su programa de amor, desconocido tanto para su conciencia como para su partenaire. Decimos para su conciencia porque en el plano inconsciente, conoce las premisas de su verdad que motoriza su vida. Así, un hombre que maltrata a su mujer no está equivocado. Exterioriza un modelo de ser, su ser, en relación al modelo o ejemplo que le dio un modelo a seguir, su padre. Lo mismo una mujer posicionada en el lugar de la maltratada. Manifiesta su programa de amor fundado en los ejemplos maternos y paternos. El sujeto de su verdad. Si partimos de premisas mínimas respecto del programa para ser, como la existencia de un programa obligado y otro electivo, además de sumarle el proceso circular donde cada sujeto responde, ora determinado por su programa impuesto, ora determinado por sus elecciones. Es decir, solemos manejarnos en modo automático, dirigido por los automatismos, por la tradición, por la cultura familiar, por las pautas impuestas por lo social, los medios, por la familia, por un linaje u otro, etc. Lo que significa responder con el programa impuesto. En otras, nos dejamos llevar por nuestras elecciones, por nuestras decisiones, por lo que, variamos e introducimos cambios en nuestra pauta habitual de conducta. Sin embargo, no debemos olvidar que en todo momento están implicados ambos modos de funcionamiento programático. El programa impuesto es omnipresente en su mayor parte y su cara electiva lo ubicamos del lado del sujeto como sujeto sujetado a su programa y como producción del mismo. Un sujeto producido y productor de símbolo. No hablamos de un sujeto víctima de su programa porque por su capacidad electiva constituye la libertad en el reino de la determinación por el programa de vida. Un sujeto determinado pero también electivo entonces. Sin embargo, muchas de las elecciones establecidas por el sujeto son solo en apariencias. Por lo que, debemos estar a la guardia para diferenciar el programa obligado y lo nuevo, que el sujeto elige y construye como vía alterna. Sabemos que lo nuevo implica también elementos del viejo programa aunque las inspiraciones a futuro se orienten hacia las posibilidades. Como verdadera alternancia, solemos responder privilegiando ora el programa impuesto, ora el programa elegido. Como formación transaccional, muchas respuestas conllevan tanto lo programado como las nuevas elecciones, por lo que, y a los fines del gran viraje hacia la vía alterna, necesitamos conocer ambas vertientes. Sin embargo, debemos considerar que tanto el programa obligado como el elegido son programas y que aún las posibilidades selectivas están programadas. Por otro, los nuevos aprendizajes suelen ser desarrollos de premisas del viejo programa y como objetivación del programa de vida y no ser sino viejos problemas entrevistos a la luz de nuevas ideas. No serían verdaderos cambios si podemos graficar con un intelectual cuyo caudal de conocimientos aumenta cada día, aunque sus problemas de amor, de familia, o en su rol de hombre y partenaire, etc., continúan a merced del viejo programa. Por otro, si un sujeto se enfrasca en conocer su vida, su carácter, su destino, etc., puede que logre muchos saberes respecto de la ruta interior, aunque por cuestiones referenciales puede profundizar tópicos no consecuentes con una autognosis adecuado al orden del fatum o del programa de vida. Es por ejemplo el caso del sociólogo cuyos conocimientos profundizan lo social, la cultura, las clases sociales, etc., dando la ilusión de conocimiento de sí, cuando en verdad constituyen conocimientos circunstanciales antes que vinculadas a lo intrínseco de un destino.
La verdad, la lógica, las razones de una vida se encuentran no en saberes generales sino en la biografía, en la historia del sujeto, de su linaje, su familia, la cultura familiar, en los secretos de linajes, etc. En este sentido, la ruta interior requiere de un nuevo mapa para llegar a la propia verdad. En relación, sabemos que toda verdad es simbólica y que implica además conocimientos imaginarios, ilusiones, justificaciones, distorsiones, alienaciones, entre otros. Programas y metagramas. Si consideramos los programas de vidas como un conjunto articulado de reglas de comportamientos prescriptos por un proceso de programación familiar y social, los metagramas constituyen conocimientos sobre tales reglas o programas. Los metagramas constituyen programas sobre programas y aluden al sujeto y sus criterios de valor y conciencia moral respecto de las mismas. En definitiva, los metagramas constituyen programaciones sobre los programas de vidas y se vinculan con el grado de conocimiento de los mismos, de las posibilidades de control respecto del propio comportamiento, y sobre todo, de la posibilidad de pasar a la palabra las reglas o programas tanto en el proceso de programación como en sus objetivaciones. Dialogar sobre la propia conducta verbal o práctica presupone niveles de conciencia respecto de las mismas y le permite al niño o al adulto el control y la planificación en los intercambios situacionales. Muchos programas son prohibidas en su mayor parte como el caso del programa sexual, por lo que, su programación presupone la programación de prohibiciones, como la prohibición del incesto, algo crucial en el programa sexual y de amor. Al mismo tiempo que se graban prohibiciones, se instruyen a los niños tanto a nivel preverbal como verbal a que, olviden, todo el proceso. De esta manera, la prohibición opera en automático, permitiendo el autocontrol de la conducta, el control de emociones, la conciencia, las actividades perceptivas, entre otros. En otros términos, no solo construimos pautas de conductas así como reglas y prohibiciones porque además del cómo deben ser utilizadas según la lógica de las circunstancias. Al mismo tiempo y desde la programación familiar, se instruyen informaciones respecto de las reglas sociales, las prohibiciones, etc. La prohibición del incesto permite la escisión de la familia hacia lo social en el intercambio de hijos, lo que vincula el universo de las reglas familiares con el sociocultural. De esta manera podemos diferenciar la endogamia y la exogamia, con su operador simbólico o prohibición del incesto. Levi Strauss consideró este tópico en Las estructuras elementales del parentesco. Un procesador lingüístico. Sin duda, somos homo symbolicus culturales, por lo que podemos concebir un programa estructurado lingüísticamente. Sin embargo, sabemos que el denominado psiquismo fetal recibe influencias fonológicas y sin dudas, quedan registros sonoros además de otras influencias como las emocionales desde la transmisión vertical, de la madre al feto. Pero es unilateral porque el medio y la madre influyen en el feto aunque el rol del mismo es poco activo. Sin embargo, tales sonidos y archivos fonológicos prenatales y postnatales, preludian el desarrollo lingüístico. Más cuando los padres como seres lingüísticos transmiten el caudal de sonidos y modelos para que el niño imite y se identifique con los mismos. De modo que, no podemos negar el carácter lingüístico de la programación temprana aunque tampoco podemos decir que sea solo lingüística. Las primeras adquisiciones estudiadas por Jean Piaget demuestran que las actividades inteligentes del sensoriomotor, que dura hasta los 2 años aproximadamente, son motrices y perceptivas aunque no carentes de un programa lingüístico en construcción. Más bien, las asimilaciones y acomodaciones, las organizaciones de la inteligencia, etc., son posibilitadas por el lenguaje. Esto es muy claro si analizamos los progresos en psicología y psicoanálisis. De modo que, debemos considerar que nuestro programa de vida se funda en una programación verbal. Un programa verbal, aunque también emocional, motriz, etc. Sin embargo, debemos considerar que el lenguaje automático y programado produce además un lenguaje consciente, donde el sujeto maneja significaciones, categoriza lo real, nomina, piensa, dialoga, etc. De modo que, no somos el efecto del lenguaje sino en ciertas medidas y debemos considerar nuestro protagonismo en este universo simbólico. Como el agua que nos moja, pero luego nadamos en ella. Y esto se debe a la función del piloto de un programa simbólico, el sujeto. Sin embargo, no aludimos a un lenguaje como sistema semiótico o sistema de signos porque nuestro programa se maneja con símbolos. Procesamos símbolos vinculados a nuestro deseo de ser, como sujetos simbólicos y desde un programa simbólico. Como núcleo del ser y de la subjetividad, el programa encausa, comanda, dirige, orienta, da razón de ser, sentido en la conciencia, misión, motivación central, propósitos, la vocación, etc., así como los males transmitidos y que denominamos males de archivos. Como programa de vida, constituye la motivación simbólica central de una vida.
Todas las ideas, fantasías, propósitos, logros, misiones, proyectos, etc., reciben su sentido desde tal programa. Es por ello que, lo que se dio en llamar motivación, constituye en realidad un programa porque provee de potenciales simbólicos, modelos para ser, pasos orientados, modelo de amor, de pareja, de masculinidad y feminidad, estilo del deseo, dotes, ideales y miedos, etc. También lo podemos caracterizar como un sistema de mandatos, de índole instruccional, además de una organización de habilidades, funciones psicológicas, entre otras. Como sujetos autoprogramados a partir de las propuestas circunstanciales, realizamos la tarea simbólica de interpretar los estímulos simbólicos, los modelos, ideas, reflexiones, ejemplos, etc., para estructurar nuestro universo simbólico programado. Sin embargo, el núcleo simbólico del programa o frase fundante suele ser proferida por los padres o sus sustitutos como en la antigüedad los oráculos. Como es proferida en la temprana niñez, la conciencia crítica es muy precaria como para deconstruir el sentido de tal frase, por lo que, el sujeto se adecua al mismo, se deja clasificar, nominar, generar y alienar en el mismo. Todo el resto de su vida consiste en el desarrollo de su frase que engendra su subjetividad y el ser. Somos lo que definimos ser a partir de la asunción de la frase fundante. Somos mientras desarrollamos el sentido de nuestro ser y de nuestra subjetividad definida por aquella frase que nombra nuestra vida, nuestro destino. Es el núcleo del programa y si sufre modificaciones será en relación a su sentido central como paradigma de vida. Volviendo al tema del lenguaje, podemos considerar que el habla, como su despliegue en el diálogo familiar, permite organizar ideas, delinear una perspectiva, un concepto del mundo, de la familia, del sí mismo, etc. Es así que al dialogar, se transmiten y organizan ideas. El sujeto se estructura al programarse y se programa al estructurarse. Pero hablar de programa no implica hablar de computadoras. No somos una máquina mecánica porque aprendemos de la experiencia, podemos sentir, actuar, imaginar, crear, etc. Un chico que observa a sus padres quererse, pelear, tener diferencias, trabajar, cocinar, etc. Se está programando. La observación y las inferencias le permiten sacar conclusiones y construir el programa familiar, tanto como de la madre y del padre por separados. Es decir, programas de linajes. Un programa hecho de palabras. Partamos entonces de un programa proposicional y verbal. Sabemos que adquirimos habilidades verbales que se programan y funcionan en automáticos desde el vamos. Podemos sostener así que el lenguaje constituye un programa verbal. Entonces, el programa verbal constituye algo crucial en la programación del programa existencial. En la programación del programa verbal estamos obligados a aceptar un sujeto activo que elige, imita, se identifica, etc., para asumir tanto el nivel fónico como el semántico. Es decir, postulamos una anterioridad lógica del sujeto, productor de su programa como sine qua non. En el principio fue el sujeto, entonces. Por supuesto es que hablamos de anterioridad lógica, porque de lo contrario resultaría imposible la asunción de lo verbal. Un presujeto, siendo atravesado por el orden simbólico nos resulta